regreso con más en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, siendo las 9:33. Damos la bienvenida en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, al ministro administrativo de la Presidencia de la República Dominicana, José Ignacio Paliza. José Ignacio Ramón, ¿verdad? Ramón. Sí. ¿Te dice Ramón alguien? Algunos por molestarme. Ah, bueno. José Ignacio Paliza está con nosotros con una experiencia importante, a pesar de ser un joven político, habiendo pasado por el Congreso de la República Dominicana en ambas cámaras y en su condición también de haber sido representante en la Cámara Alta de su provincia, Puerto Plata, de la que es un defensor a tiempo completo, y también un importante dirigente del Partido Revolucionario Dominicano en su condición entonces de presidente. Buenos días y bienvenido a este Gobierno de la Mañana, José Ignacio R. Paliza. Ante todo, muchas gracias. Un grato placer poder estar con ustedes, compartir en la mañana de hoy, gozar de la compañía de don Bienvenido. Significa mucho para mí su presencia hoy aquí, y la de todo el equipo que usualmente hacen de este espacio cotidianidad y obligan a toda una sociedad a seguir el debate de las ideas que aquí se dan cada mañana. Muchísimas gracias por tenerme, sobre todo luego de la intervención del señor presidente de la República en el marco de la rendición de cuentas que hizo ayer frente al país en el 179 aniversario de la independencia de la República Dominicana. Excelente. Bien, siempre Paliza, nosotros complacidos de tenerte en el Gobierno de la Mañana. Eres frecuente en este programa y siempre eres muy bienvenido. Hablando de la intervención del presidente ayer, hubo aspectos que, por ejemplo, sectores de la opinión pública, vi hoy los editoriales de varios medios destacando el tema del llamado del presidente a una concertación nacional para qué es lo que vamos a plantear como país frente al tema haitiano. Pero la oposición política reaccionó de una manera crítica. Vi a Abel Martínez hablar de que el presidente mintió descaradamente. Vi a Miguel Vargas Maldonado decir que ve al presidente desmentido por la población y todo ese tipo de argumentos. Me gustaría saber cuál es la reacción tuya como uno de los principales voceros del gobierno sobre estos criterios que ha emitido la oposición política frente al discurso de 2 horas 40 minutos del presidente ayer. Mire, el discurso de ayer fue una pieza exhaustiva. Recorrió el presidente casi toda la administración pública, tuvo en detalles a presentar cada uno de los elementos, las incidencias que pensaban más oportunas resaltar. No todo lo expresado por el presidente fue evidentemente positivo. Fue honesto el presidente al narrar algunas áreas que necesitaban evidentes mejoras y que son parte de un esfuerzo persistente en el tiempo que debemos impulsar como país para acometerlas. Y bueno, entregó a la oposición política y a toda la República Dominicana un desarrollo de todo un esfuerzo de un año y más allá, ¿verdad? Casi de manera concluyente en el esfuerzo de más de 2 años de gobierno que hemos podido venir impulsando. Nosotros fuimos opositores también, y estoy seguro que en algún momento de la vida lo volveremos a hacer. Lo importante de la oposición no es criticar es muy fácil, es construir, es proponer, es acompañar a la crítica con una acción, con una idea de cómo hacer que las cosas puedan mejorar y cambiar. La crítica por sí sola no es útil ni justa. Se necesita de un acompañamiento de esa crítica que pueda hacernos todos ir a mejor, porque el gobierno actual no es un gobierno de un partido, es el gobierno de todos, y todos solamente juntos vamos a poder sacar este país hacia adelante y hacerlo mejor. Yo solicito, porque es evidente que la narrativa de este discurso llevará algunos días, quizás semanas, de debate público, de que la oposición y el país nos aboquemos a proponer, a construir la oposición alrededor de propuestas para ver cómo mejoramos los puntos sensibles y algunas áreas que pueden ser siempre mejorables. El propio presidente de la República así lo expresó. Y es una solicitud que hago de manera formal, al tiempo que también expreso que hay áreas en donde no podemos dividirnos. El tema haitiano, por ejemplo, es uno que llama a concertación de todos, a la unidad de todos, al margen de los colores, dejarlos a un lado y poder construir sobre ese tema que es de que nos identifica a todos y que nos une a todos. Y hay temas nacionales
en el que no puede haber partidos, en el que no puede haber división de ningún tipo, y tampoco podemos pensar en ellos mirando las próximas elecciones, sino que tenemos que pensar mirándose el futuro de la República. Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia. El mundo está prácticamente en una situación de mucha incertidumbre en el campo político, militar, económico, y obviamente que la República Dominicana no escapa de esos niveles de incertidumbre de la economía mundial, y afecta también directamente la economía de la República Dominicana. Sé que el presidente y todo su equipo están trabajando en un proyecto de doble propósito, tratar de hacer la cosa bien y buscar una reelección para postergarse en el poder más allá del año que viene. Entonces, me gustaría saber cuáles son las principales amenazas que ustedes han identificado que podrían imposibilitar la reelección del presidente y cómo atacarla. No, es que en el diseño político del propio presidente no ha sido el flujograma, por decirlo de alguna manera, en la decisión o la toma de decisiones de su gobierno. Nosotros desde el primer día no hemos estado pensando en el último, no hemos estado pensando en una reelección, un proceso político. Hemos estado pensando en hacer las cosas bien y ayudar a este país a salir hacia adelante y poder amortiguar, atenuar los efectos internacionales de una crisis multifactorial que está en los ambientes internacionales, y que nosotros, como usted muy bien ha dicho, no escapamos de esa realidad. Una pequeña isla en el medio del Caribe, con fronteras que son evidentemente, de alguna forma u otra, impactadas por los intercambios económicos que se dan. No estamos al margen de esa realidad. Pero nosotros estamos muy conscientes, siempre hemos estado muy conscientes, de que si hacemos las cosas en la mejor de nuestras habilidades, si impulsamos una agenda institucional que ayude a este país a hacer en ese orden mucho mejor, si tenemos la capacidad de impulsar la agenda de cambio que le propusimos al pueblo dominicano y podemos hacer un contraste entre el pasado y el presente con miras al futuro, entonces el proceso político electoral del 2024 estará mucho más fácil, o estará fácil. Pero nosotros no estamos pensando, cada acción que hacemos, cada paso que damos, no vemos la rentabilidad política del mismo. Esa no es la dinámica de este gobierno. Y le pongo un ejemplo. Si pensáramos solamente en rentabilidad política, entonces prestáramos toda atención y todo el esfuerzo de nuestro gobierno a la gran capital y a Santiago, donde están los votos. Y parte de los proyectos más emblemáticos de este gobierno es donde no están, como en Pedernales y en Montecristi. Pero sí son las dos áreas más deprimidas del país, con un gran potencial, con belleza insuperable, con unos contrastes casi poéticos, con minería, puerto, recursos naturales. No es posible que esa gente, por poco pequeña que pueda ser su población, no tenga una mejor suerte. Y dos de los principales motores que impulsa el gobierno son donde efectivamente hay menos votos, porque no estamos pensando en votos, estamos pensando en el desarrollo integral del territorio, que es mucho más importante. Y bueno, conscientes de eso, sabemos que iremos a unas elecciones en el 2024, y si lo hacemos bien, la gente votará por nosotros. Bueno, buenos días, José Ignacio Paliza, bienvenido a este gobierno de la mañana. Don, bienvenido. Un lujo estar hoy con usted entre nosotros, dirigiéndonos. Y al lado tuyo. Así es, como siempre. Espérate un chin más. Como siempre. Saludar también la comisión que acompaña al ministro administrativo Igor Rodríguez, viceministro administrativo de la Presidencia de la República, y además un alto dirigente del PRM y sobre todo de muchos afectos en Puerto Plata. Una parte importante de Puerto Plata lo ve y lo auspicia como parte del relevo político de esa provincia. A Claudio Martínez, director de comunicaciones también del Ministerio de la Presidencia, un equipo sumamente laborioso y además de gente de mucho compromiso con el gobierno. Ayer el presidente daba un informe importante al país, decía usted, ministro, de que fue exhaustivo, y ciertamente lo fue, tocó todos los temas. Hay una parte importante de la reforma policial que muchos no lo saben, pero tiene mucho que ver también con el liderazgo del Ministerio de la Presidencia, porque es el que soporta, apoya parte de ese plan de ejecución. Y además el tema de la autopista del Ámbar. El presidente explicó a grandes rasgos, pero el país quisiera saber los detalles, sobre todo su región. Usted, como ex senador de Puerto Plata, sabe que Puerto Plata está hoy expectante por saber los detalles, cuál es el marco legal que se está trabajando y si será este año que se va a poder iniciar esa obra. Bueno, el presidente de la República expresó que en el tránsito de los próximos 45 días, la Dirección General de Alianza Público-Privada iniciaría o lanzaría los procesos de licitación con un marco de una ingeniería financiera inteligente, creativa, para hacerla posible. Es una obra
costosa desde el punto de vista del trayecto, distancia. Es una obra costosa porque pasa una montaña, es una carretera de montaña que obliga a puentes y a un corte que evidentemente le encarece. Sin embargo, el presidente Abinader, consciente de lo interesante y de las sinergias que generaría esa carretera, quizás sinergias nunca antes vistas ni imaginadas, que acercaría a Santiago al mar en apenas 20 y tantos minutos, que daría a la región 2 aeropuertos internacionales y que integraría en esa dinámica económica a 2 importantes ciudades del norte de la República Dominicana. El resultado positivo económico, las ventajas que generaría son inimaginables. Pero el presidente no quiere que este proyecto se parezca al de Samaná, en donde por mucho tiempo no solamente pagamos peajes muy caros, sino que pagamos peajes que no conocíamos, peajes sombras. Entonces tiene que hacerse bajo el marco de una ingeniería financiera. Lo que falta de ese proyecto fundamentalmente es esa ingeniería financiera, le permita al gobierno dominicano emprenderla, al pueblo dominicano tenerla, sin tener sobre sus hombros el lastre de lo que significaba cubrir el balance económico de un proyecto tipo de la carretera de Samaná. Y en eso estamos. Pero estoy seguro, si algo producirá unos encadenamientos nunca antes conocidos entre Puerto Plata, Santiago y todo el Cibao, es eso. Es la posibilidad de unificar en corta distancia a Puerto Plata con Santiago, Los Caballeros y toda la gran región del Cibao, porque nosotros somos la costa, somos la playa, somos el puerto más cercano y amigable a toda la región del Cibao. Ignacio Ramón. Una de las primeras vindicaciones del presidente en su larguísima alocución fue... Y si ustedes supieran el cuento del Ramón, pero yo no sé si debo hacerlo aquí, pero un cuento largo. Si es picante lo puedes hacer. No es tan picante, pero... Dale para allá. Sigue para adelante. Fue decir que las cifras preliminares del Banco Central pues denotaban que la inversión extranjera directa había crecido en un 27% el año pasado, hasta escalar a 3.950 millones. Sin embargo, José Ignacio, una de las actividades que más encadena, que más atrae inversión extranjera directa, no fue mencionada por el presidente, que fue la minería, y que es un gran porcentaje o el mayor porcentaje de inversión extranjera directa, y duerme el sueño eterno ahí, por ejemplo, el proyecto de Gold Quest y otros proyectos. Y te pregunto a ti, porque a veces la gente cree que el ministro administrativo de la presidencia nada más está para los gastos, también está para gestionar los ingresos. Y también la gente presume que uno lo sabe todo, y uno no lo sabe todo. Y tú tienes la doble condición, tú eres el ministro administrativo, tú eres el presidente del partido y demás, o sea, ¿qué podemos esperar nosotros de algún impulso al presidente, que extrañamente es minero y le ha dado la espalda a la actividad minera? No, el gobierno dominicano no le ha dado la espalda a la actividad minera. Quizás en el día de ayer hubo, en el caso de la minería metálica, que es la que usted se refiere, hubo alguna ausencia. Y yo indagaré con curiosidad el porqué de la falta, pero nosotros no le hemos dado bajo ninguna circunstancia que no la espalda un permiso, a ese sector. Nada, esta administración no ha dado nada. Bueno, es que el único que quizás conozca es el de San Juan de la Maguana, que estaría pendiente, pero usted es más conocedora del tema que yo. Yo no soy experto en el tema, ni tampoco tengo el conocimiento total de todo lo que pasa en el gobierno, pero nosotros somos muy conscientes de la importancia que tiene la industria minera para la República Dominicana, la importancia que tiene sobre todo en el marco de las provincias Sánchez Ramírez, Monseñor Noel y otras, donde hay yacimientos mineros importantes y proyectos en expansión en ese término. Y el peso que tiene sobre la economía dominicana en los últimos años ha sido evidentemente importante, y nosotros no podemos darle la espalda a esa realidad. Sé que la minería es una que no tiene mucho público, porque ha habido debates y quizás una dinámica de relaciones públicas, no solamente en nuestro país, sino en muchas partes del mundo, que no siempre la minería ha podido ganarla, pero que debemos de coexistir. No es posible la vida en sociedad como hoy conocemos sin una industria minera
activa, abierta y productiva. Claro, siempre intentando que el efecto de la misma sea lo más amigable al medio ambiente y con el menor nivel de impacto, que la rentabilidad de la mina sea mayor que los efectos que pueda generar, los efectos negativos que pueda generar. Pero voy a revisar, Susana, tu curiosidad de que es cierto, de que la minería metálica, porque la de agregado fue bien tratada en el discurso, no fue recogida. José Ignacio, nos sentimos prestigiados teniéndote aquí, Muchas gracias, presidente del partido, y además por tus posiciones públicas y tu forma de gerenciar y actuar en el gobierno. Ahora quisiera hacerte una pregunta en función de un comentario que hacía esta mañana con relación al reto que se tiene en el Congreso Nacional al inicio de esta legislatura y sobre todo quedando apenas, menos de 2 años todavía para impulsar ciertas reformas legislativas. Y quisiera saber, ya en tu calidad de presidente del partido, qué posición se ha de trazar para que se logren los consensos necesarios para aprobar piezas tan importantes como el Código Penal, que tienen 20 años dando tumbos en el Congreso Nacional, la Ley del Agua, la modificación de la Ley de Compra y Contrataciones, una ley que ha propuesto de significativo interés nuestro amigo Aníbal Díaz, que es la Ley de Salud Mental, y otras tantas leyes. ¿Cuál va a ser la posición que ha de formularse desde el partido para que esos proyectos tan importantes dejen de estar bailando en el Congreso Nacional? Mire, esta legislatura ha sido una importante y una dinámica. Aníbal es testigo de excepción del gran esfuerzo que se ha hecho en el Congreso para consensuar piezas, como por ejemplo la de ordenamiento territorial, que tenía 20 años casi en el Congreso, y que es una pieza fundamental, sobre todo para gestionar un territorio como el nuestro, pequeño, altamente poblado, porque la densidad poblacional de República Dominicana puede ser 10 veces superior al promedio de América Latina, y que tenemos que priorizar el espacio de desarrollo de nuestro territorio y repensar el territorio. Y esa ley es evidentemente fundamental. Leyes difíciles como la del régimen electoral, donde hubo un consenso no total, pero mayoritario de las fuerzas políticas y de la propia Junta que la ha acogido como suya. Y así sucesivamente, la de extinción de dominio que se dio al inicio de la legislatura, también estaba pendiente ahí desde la aprobación de la ley de lavados. Esa ley era el complemento de la ley de lavados hace años, y que con el liderazgo que se pudo impulsar, sobre todo el Partido Revolucionario Moderno, pudimos hacerla posible. Y quedan piezas interesantes en el Congreso que debemos de debatir. El Código Penal es uno. Conocemos, la sociedad completa conoce cuál es el debate central que se ciñe sobre esa pieza. Es un código de cientos de artículos. El actual es un código que tiene más de 200 años de historia, de principios del siglo XIX, código napoleónico, traducido al español, virtualmente traducido al español sin grandes cambios, y nos ha regido desde entonces. Es una gran obra de la historia, pero no del presente, porque no recoge los tipos del crimen organizado de hoy. Y nosotros necesitamos un código. Ojalá que los pocos temas que nos dividen no impida que no podamos tener un código rápidamente. Y por eso yo he llamado en algún momento, hasta en un esfuerzo de desahogo casi personal, a decir, pero vamos a salir adelante con lo que nos une, y dejemos a un lado sigamos tratando lo que nos divide. Pero este año sé que será un año, aun cuando un año que ya se introduce en los ambientes electorales, que siempre hace que la dinámica y el debate sea uno diferente, pero hay espacio suficiente para poder construir consensos alrededor de muchas de esas piezas que usted define, que son evidentemente importantes, y muchas otras que el presidente Abinader anunció que las próximas semanas depositará en el Congreso Nacional como complemento a los esfuerzos de reforma del Estado que él ha visionado desde el inicio de su gestión, y que pondrá también al debate nacional algunas de esas piezas que son evidentemente importantes, interesantes, con mira a la consolidación del Estado y a la institucionalidad de nuestro país. Licenciado José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia, yo quiero hacerle 2 preguntas rápidamente. Está bonita esa camisa allí. Gracias, a su orden, a su orden. Gracias. A su orden. Yo le rogué que me pidiera una a mí también. A su orden. Sí, está interesante. Lo que pasa interesante. Que la gente, cuando tiene seguridad de lo que es, no le tiene importa miedo de lo que se pone. Claro. Ahora, hay algunos que no cuando el amor es puro. El público entiende. Es un No está rara. No está rara, está interesante. Exactamente. Está interesante. Pues, ministro, carnavalesca. El tema haitiano, estamos en carnaval. Estamos en carnaval todavía. El tema haitiano es un tema muy interesante, que me gustaría escucharlo
de sus labios, porque el presidente va a foros internacionales y allí condena a la comunidad internacional por no asumir su cuota de responsabilidad con Haití. Lo mismo hace en otros lugares, lo ha hecho en discursos en el país, ha dicho que no hay solución dominicana al tema haitiano. Sin embargo, en diciembre pasado deposita un proyecto de ley en el Congreso en el cual se busca de alguna manera regularizar el estatus de migrantes ilegales haitianos No es cierto, y además no es cierto. de poner... No es cierto. Me responde ahora. De poner un impuesto en ese proyecto para esos migrantes. Nayib, Primera pregunta. Tú eres un hombre, escúchame, que yo admiro demasiado y creo que el pueblo admira demasiado por tu inteligencia y tu profundidad. No es cierto. Y no es justo tampoco orientar a la población explíquelo alrededor de un tema como ese. O sea, se trata de una ley, la ley que usted habla, que el presidente la ha lanzado para que se conozca, se debata, podamos construir sobre ella, debatirla, bueno, lo que sea. ¿Él la retiró? Sí, la retiró, claro, evidentemente. Pero es una ley de tratas de personas. Inmigrantes. No es una ley. Inmigrantes. Pero no le da derecho a ningún. El que cruza la frontera hoy a República Dominicana, esa ley no le da ningún derecho. No, porque no es ley. Todavía es un proyecto si y fue fuera retirado. ley, si fuera ley, no le da ningún derecho. En lo absoluto. Eso le da derecho a las mujeres que estaban en la Venezuela, en un hotel presa, venezolanas y colombianas, esclavizadas sexualmente. Y yo creo que usted y yo estamos de acuerdo todos que esas mujeres hay que cuidarla y protegerla. Y sacarla de esa realidad. El año pasado creo que por trata de personas hubo 30 y tantos casos en República Dominicana. Vamos a decir también la verdad. Es una ley de tratas. No es una ley que cuida a inmigrantes, que crucen la frontera, ni que le dé derecho a ningún ilegal que esté hoy en República Dominicana a acogerse a ninguna realidad supranacional. No existe. Es que tiene ese aderezo de migrantes ilegales y nosotros, yo les recuerdo, no hacemos frontera con Venezuela, ni con Suiza, España, Italia, sino con Haití. Es que la ley de tratas, la mayor cantidad de casos hoy en República Dominicana son mujeres en situaciones de vulnerabilidad y son suramericanas. Eso es una ley de tratas de personas. ¿Cómo ha habido dominicanas? Pero ya existe una ley de trata de personas en la República Dominicana. Como ha habido dominicanas en España. No confundamos al escenario. No tiene que ver nada con inmigrantes ni nada con haitianos. No ha habido un gobierno más enfático, más rabiosamente enfático, casi con vestigios nacionalistas de derecha full, por decirlo de una manera que la gente lo entienda, como el del presidente Abinader. Hemos levantado un muro en la frontera, lo estamos levantando con recursos de donde aparezcan. Estamos armando nuestras Fuerzas Armadas. Deportamos más de 100,000 inmigrantes el año pasado. Nos hemos cansado en todos los escenarios internacionales de pedir la ayuda para Haití, porque nosotros no podemos ni queremos atender el tema haitiano, porque no es nuestra responsabilidad. No ha habido un espacio internacional ni local donde el presidente Abinader de manera enfática, casi rabiosa, haya clamado por la comunidad internacional que venga a tratar este tema. Este tema debe unirnos a todos, a todo dominicano. No es para hacer política de él, Nayib, ni que los colores nos dividan más de la cuenta. Yo sé que usted esto es un tema de nación. Es un gran jurista. Yo sé que usted es un gran, tengo ese un gran jurista pero dominicano, es la verdad. Licenciado Paliza, y usted sabe de la existencia de una ley de trata de personas en la República Dominicana, que está vigente al día de hoy, que tiene sanciones, que castiga eso mismo que usted acaba de señalar. Correcto. Pero se ha introducido una porque tiene un elemento diferente. Algunos olvidan que habla de migrantes. Algunos olvidan que fueron ellos que la redactaron, que aprobaron los tratados internacionales, que por llevaron al Congreso. Por eso no entiendo la necesidad de otra ley. Pero bueno, la otra pregunta que quería hacerle tiene que ver con el tema de Pedernales. El tema de Pedernales que se ha hecho dentro del marco de una iniciativa. Y escúchame, yo hablé de dos. Que con el tema haitiano, mira. Yo hablé de dos. Ahora, y escúchame. Si el presidente de la empresa me lo permite. No, pero oye, no, allí, esto no es allí. No. Además, escúchame allí. Porque veo mira, aquí como. No, pero mira, la verdad, que escúchame si me apasioné mucho con el tema interior, pero es un tema que creo que a todos, de alguna forma u otra. ¿Nos preocupa? Y en el marco, claro, sobre todo del día que estamos celebrando, el día de ayer que fue muy emocionante, nos apasiona a todos. Fue el tema cumbre en el discurso de ayer. No, y más del discurso es de la nacionalidad, claro, y de las cosas que a mí con más fuerza me ha causado en el último mes, es que un día mi muchachito que tiene 5 años de edad llega un día del colegio y me ha pedido a mí que lo lleve al altar de la patria. Y yo, sorprendido, ¿a dónde? Sí, al altar de la patria, a ver dónde vive Juan Pablo Duarte. Le llevó una curita, me hizo llevarlo y lo llevé a su mes, quizá menos.
y le llevó una curita a Juan Pablo Duarte. Y luego me pidió que lo llevara a su casa y lo tuve que llevar al Instituto Duartiano, que por cierto, no había conocido el Museo de Cera que tiene. Sí, muy bonito. ¿Se parece? Ilustrativo. Bueno, no sé si se parece o no, pero no la foto que tenemos de Duarte es una. ¿Pero cuál es real, Duarte? Pero no ¿Cuál es? importa, eso ¿Cuál no es la importa. Pero bonito, eso no tiene importancia. Pero bonito recorrido con mi hijo. Y lo que ha significado eso, por eso ayer lo llevé al desfile y por eso lo he involucrado en otras cosas, porque entonces es un tema que... Elevar el patriotismo. Oye, que es realmente... que es apasionante, que nos debe apoderar a todos y que debe distanciarnos a todos, llevarnos a un debate real, de corazón, y por eso que se me apasiona. Entonces, no, tranquilo, no hay problema, hermano. Con el tema de Pedernales, lo siguiente, es una inversión, un desarrollo del Estado en el marco de una alianza público-privada. Se van a hacer carreteras, acueductos, plantas de tratamiento de aguas residuales, todo lo que es la infraestructura que le corresponde al Estado. Aeropuertos, exactamente como el que se va a construir allí, el remozamiento de otro puerto, un puerto también. Entonces yo digo, esa es la inversión que debe hacer el Estado en infraestructura y va a ser 2 hoteles. ¿Dónde está el aporte del sector privado? Porque yo no veo por ningún lado el aporte del sector privado. El Estado va a hacer todo. Y el sector privado solamente va a venir a administrar los hoteles. No, mira, esto es un proyecto que no es un proyecto inmediato a corto plazo. Esto es un proyecto en crecimiento similar a lo que se produjo en Puerto Plata en su tiempo, con un modelo distinto, en Playa Dorada, que fue altamente exitoso, en donde el gobierno participó de manera directa y construyó los primeros hoteles. Por ejemplo, Jactar Village, en su momento en Puerto Plata, el primer hotel en Playa Dorada, mano izquierda, lo construyó el Estado Dominicano, como una forma de... No, Dorado Naco ya fue la constructora Naco, que se introdujo allí, pero no recuerdo. Yo era... Nacional sí, Constructora. sí, pero era una constructora. Pero estimuló inicialmente el esfuerzo, el primer empuje fue del Estado para generar condiciones, generar interés, generar inversión y generar seguridad de que el proyecto va en firme, de que hay una vocación, un deseo de que se haga. Entonces siempre en estos emprendimientos el gobierno debe poner la primera piedra. Y luego hay una dinámica subsecuente de inversiones y de estimulación del sector privado que va a participar tanto del fideicomiso como de manera directa. Por ejemplo, el puerto que usted menciona, el puerto de Cabo Rojo, no es parte del fideicomiso y es inversión directa de una empresa, en este caso mexicana, que son los dueños del puerto de Puerto Plata hoy, en la bahía de Puerto Plata, el grupo ITM. Y la inversión de $90 millones es de ellos, no es del Estado Dominicano, en el caso del puerto. Y bueno, y ese es un ejemplo vivo. En enero ya tendremos cruceros, ya Norwegian Cruise Line. Si usted se mete en su página web, va a encontrar que en la ruta que va por el sur de las Antillas, que son usualmente los que paran, por ejemplo, en Romana, y que van a Aruba, Curazao, y esa dinámica del sur de las Antillas ya incluye a Cabo Rojo. Imagínense lo que significará para Cabo Rojo lo que está viviendo hoy Puerto Plata. Puerto Plata va para 1.300.000 pasajeros, cruceristas. Eso es una dinámica preciosa que se vive en Puerto Plata cada día, cuando usted tiene 3, 4 barcos instalados allí con 8, 10, 15, 20.000, 30.000 pasajeros. Es en realidad impactante. Es transformador. Y lo que va a pasar solamente con los cruceros en Cabo Rojo, entendiendo que puede emularse el ejemplo de Puerto Plata, porque ese grupo mexicano lo ha logrado en Puerto Plata, parece un inversionista válido, o es un inversionista válido. Imagínese lo que va a pasar en Pedernales solamente con cruceros. Licenciado, de acuerdo a los datos ofrecidos por el Banco Central, la canasta básica promedio ronda los 43,000 pesos más o menos, y el salario mínimo promedio los 21,000. Esto definitivamente que hay una brecha importante ahí. Más allá del pollo index, ¿tiene el presidente de la República, el gobierno, eso tiene a la posición buscando que es lo que es más index? Tiene un plan concreto para cerrar esa brecha, porque definitivamente si hacemos un cálculo básico, no los cálculos y las teorías económicas, pero si hacemos un cálculo básico, la gente no le da para comer 3 veces al día. ¿Cuál es el plan concreto que tiene el gobierno en este sentido? Mira, las estadísticas indican que
que en realidad la pobreza en República Dominicana ha cambiado y se ha reducido en el marco del último año en un poco más de 2%. Los reflejos y las ponderaciones que hacen los organismos internacionales narran una versión un tanto distinta a la que usted y algunas personas dan cuentas o construyen sobre eso. Nada preocupa más, nada ha preocupado más al presidente Abinader en este trayecto de los últimos 2 años que mitigar los efectos internacionales que se han producido y que han impactado de manera negativa los precios en República Dominicana. Y hemos hecho esfuerzos tangibles para que la población dominicana pueda encontrar, amortiguados esos efectos. De tal manera que la inflación en República Dominicana está por debajo del promedio de América Latina. Un poco más de 7%, la inflación acumulada este año, 7.8% es la inflación acumulada este año. Y hemos hecho cosas como esta. Por ejemplo, de 800,000 tarjetavientes que tenía Supérate, lo hemos llevado a 1.600.000. Y recibían 800 y tantos pesos y reciben el doble. Hemos llevado a 7 millones de dominicanos acceso a un seguro de salud bueno, estable, confiable como el SENASA. Vamos camino a la universalidad del seguro de salud. Casi todo dominicano tiene derecho a encontrar un seguro de esa naturaleza. Hemos subsidiado los combustibles con más de 35,000 millones de pesos para que ese efecto inflacionario transversal que produce cuando se alzan los combustibles no ocurra. Hemos subsidiado con 40,000 y tantos millones de pesos la electricidad para que la luz no le suba al consumidor dominicano y también tenga eso otro efecto transversal en la economía. Hemos subsidiado el transporte, hemos subsidiado los fertilizantes, hemos subsidiado el pollo, la harina. Bueno, son muchos los esfuerzos que se han hecho en este año. Casi 100,000 millones de pesos no previsto, planificado, para mitigar los efectos internacionales de los precios y que la gente pueda tener un poco más de tranquilidad de la que se vive en otros países de Latinoamérica del mundo. De tal suerte que este ha sido de los únicos países de América Latina donde ha habido tranquilidad social, paz social en el transcurso de estos 2 años, cuando la dinámica en casi todas ellas ha sido muy diferente. Y en parte, la buena valoración del presidente Abinader tiene que ver con eso. Cómo ha logrado balancear, cómo ha ido pudiendo atender crisis, cómo ha podido llevarla de una forma tal que, siendo innovador, siendo creativo, pero también siendo firme, ha podido sacar a estos países hacia adelante. Y hoy, cuando usted va a un cónclave internacional, va a un organismo internacional, va a un ambiente de esto compartido con otros países, República Dominicana siempre es reconocido por sus relativos buenos números y buen posicionamiento frente a los demás, que pasan con una suerte mucho más difícil. Ministro, el gobierno ha continuado con una de sus banderas, que es la propuesta del Ministerio de Justicia. Promesa de campaña del presidente Abinader. La Iglesia ha hablado recientemente de un comunicado de despolitizar, la necesidad de despolitizar la justicia. La oposición se resiste a esa propuesta. Quisiera saber cómo podrían lograrse esos consensos y a qué atribuye esa resistencia a la propuesta del Ministerio de Justicia que socializa el gobierno. Es que no sé de dónde algunos miembros de la oposición han construido la idea de que para hacer un ministerio hay que reformar la Constitución. Y no es cierto que haya que hacerlo, ni que esté en los planes del gobierno. Nosotros no tenemos la vocación, ni el deseo, ni tenemos ese proyecto en miras. Y hay algunos que entienden como que pudiera ser el trasfondo de esa sugerencia y no es así. El Ministerio de Justicia no es nuevo en el ordenamiento institucional de República Dominicana. Desde los orígenes de la patria, el Ministerio de Justicia era una figura establecida e instituida, porque la persecución de la justicia y la construcción de políticas públicas en materia de justicia son muy diferentes. Por ejemplo, usted hoy, el que persigue a un criminal, lo lleva a la justicia y lo mete preso, que es el Ministerio Público, hoy también tiene que cuidarlo en la cárcel. Y entonces eso parecería contradictorio en la forma. Solamente piénsalo, que el que te persigue, el que te acusa, te persigue, te lleva a la justicia y te hace preso, luego te cuida. Son cosas así que en la administración actual se han pensado que pueden ayudar a fortalecer el Ministerio Público al tiempo en el que otras funciones que son propias hoy de esa estructura la maneja un órgano distinto. Es un buen debate, es un interesante debate que tampoco tenemos necesariamente prisa
y que creo que podemos construir sobre él. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo ha hecho un buen esfuerzo de socializarlo, ha ido a tocar la academia, a juristas, a políticos, ha ido a donde los, digamos, políticos de primera línea de la República Dominicana a presentarlo, y lo seguirá haciendo, porque es una iniciativa que luce interesante, pero que no tiene ninguna fuerza detrás, ningún interés detrás que no sea la de fortalecer la institucionalidad de la República Dominicana. No hay un trasfondo político ni sino la que debe ser propio de todo funcionario público, que es hacer las cosas para mejor del país, la mejoría del país. Ministro Paliza, dicen en España, donde usted provienen sus ancestros, que o se va al toro o al torero, pero no a los dos. Hay un tema con la idea del Tratado de Libre Comercio de RECAFTA y con la idea de competir en mercados internacionales. Hay dos caminos: el proteccionismo o el camino, obviamente, de tratar de competir en las mejores condiciones. Para eso hay que diseñar políticas de reducir costos, de reducir todo aquello que afecta la capacidad de crear bienes, riquezas, servicios. Y tenemos un tema con varios rubros agrícolas, sobre todo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo responder al reto, sobre todo que tienen muchos productores de distintos rubros, esencialmente el tema del arroz? O estudiamos los costos que impiden que esto sea competitivo en comparación a otros productores del mundo y de América, o nos refugiamos en la idea de que podemos ahora renegociar un acuerdo de tanto tiempo y con el que otros países de América Latina han aprendido a subsistir y a competir incluso en su rubro agrícola, como el caso de varios países de América Latina. Entonces, no se puede tener los dos de ambos mundos. ¿Qué piensa usted sobre ese tema que se trató en el discurso en relación a nuestros productores de arroz y la idea de seguir perteneciendo a un acuerdo que nos permite, hay que decirlo, ingresar al mercado más grande del mundo? Nosotros no queremos bajo ninguna circunstancia salir del acuerdo. No sé, esa discusión no se ha dado. Nosotros sí tenemos hoy una industria agropecuaria que cada vez va mejor, que se ha ido fortaleciendo, que en materia, por ejemplo, el arroz ha aumentado su productividad de manera importante como consecuencia de mejoras en variedades y en métodos que se han utilizado para su siembra, y que han logrado que el arroz hayan podido tener un mayor nivel de rentabilidad económica y de cantidad de la producción. Sin embargo, el arroz tiene demasiada importancia hoy para nuestra gente. Miles de ciudadanos viven del arroz. Hay innumerables factorías en todo el territorio nacional. La mayor parte de las provincias del país tiene una producción arrocera notable. Es una industria que tiene demasiado peso sobre la vida del campo. Y nosotros bajo ninguna circunstancia podemos poner en riesgo esa industria. Sobre todo frente a países que con mayor poder económico que el de nosotros financian, subsidian, apoyan más allá de lo que nosotros podemos a sectores específicos que hoy compiten con nosotros en ambientes internacionales. Y el presidente ha expresado, por poner el ejemplo de arroz, que haremos todo cuanto esté a nuestro alcance y en el marco también de las posibilidades que los tratados internacionales nos permiten para cuidar, para proteger, para salvaguardar al productor nacional, en este caso a la industria arroceras. Los propios tratados internacionales nos dan un sinnúmero de medidas que se pueden colocar y se pueden emprender para proteger ese sector que es uno tan apreciado y tan importante. Y al final, vuelvo a repetir, haremos todo cuanto esté a nuestro alcance para proteger sobre todo a la industria arrocera, que impacta Oqui proviene de una provincia arrocera y sabe la dinámica, las sinergias y el encadenamiento que tiene una industria tan importante como esa para el campo dominicano. Ministro, con su permiso. Y para la seguridad alimentaria de República Dominicana, porque no solamente es para cuidar la industria y cuidar a quienes los producen, también a quienes los consumimos, que en el marco del COVID-19 ha quedado más que demostrado que también los países, más allá del transnacionalismo, de la solidaridad, de los acuerdos internacionales, de las uniones europeas y proyectos similares, también tenemos que cuidar la seguridad alimentaria de nuestro país y cuidar la capacidad productiva que tenemos, porque al fin y al cabo, cuando la piña se pone dura, cuando suceden eventos como el COVID-19, el mundo, aunque hay algunos que siguen siendo muy solidarios, el mundo coloca a cada quien en su esquina y obliga a que cada quien tire para adelante con sus propias capacidades. Eso es así. Con su permiso, señor ministro, vamos al corte, a una breve pausa. Al retorno estaremos una vez más sometiéndole este interrogatorio, este bombardeo de preguntas de nuestros compañeros y, por supuesto, a la atención del pueblo dominicano en este gobierno de la mañana de la Z. Pausamos y volvemos. Llévatelo, Cundo. Z100.
10-18, gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Nosotros hablando de literatura rusa. Fuera del aire, Dostoyevsky, Trotsky, poesía sorprendida. ¿No venden otro cafecito, por favor? Repita, sáquele fotocopia. Vamos a sacarle fotocopia del café. Un cafecito, por favor. Y bueno, desde Puerto Plata para el mundo. Que, por cierto, con el tema de Puerto Plata, antes de pasar con Rosendo y nuevo inicio de ronda de preguntas, el amigo Ari Gómez suele colocar todos los días las fotos de los barcos que llegan a Puerto Plata, de los cruceros, señores. Eso es un desfile impresionante en todos los términos arquitectónicos, porque son maravillas flotantes. Sí, sí. Y de noche, algunos que encendidos son impactantes, impresionantemente bellos. Y uno que conoce muy bien los cruceros. Los de Virgin, por ejemplo, son impactantes. Uno que conoce muy bien los cruceros allá en Jacagua, así le dicen a la yola en el río, es Rosendo Tavares. El río Jacagua. Yo me bañaba en la tinaja allá en Jacagua. Qué bien. Ministro, los discursos presidenciales de rendición de cuentas tienen la característica básica de que son para explicar qué se hizo con el presupuesto que el Congreso aprobó para la ejecutoria del año anterior, por ejemplo, pero siempre, además, son condimentados con una serie de propuestas que se hacen de cara al futuro. Entonces, ayer se habló de ese tema, que yo lo tenía para usted también, el tema arrocero, ya usted lo explicó. Eso es un tema sumamente complicado porque se trata de conseguir algunas modificaciones en un tratado internacional. Bueno, el país está ahora en un buen momento con Estados Unidos, que sería, diría yo, el principal escollo que podríamos encontrar ahí de resistencia. Yo no creo que sea. Ahora, en el tema de los salarios, el presidente instruyó al ministro de Trabajo a convocar al Comité Nacional de Salarios para gestionar un aumento en el sueldo mínimo que esté por encima de la inflación acumulada desde el 2021, que fue cuando se produjo el último aumento en el sector privado. El gobierno va, desde el punto de vista de lo que significa el peso del Poder Ejecutivo, a tratar de influir en ese tema en el empresariado nacional, que ya, por cierto, ha expresado alguna voluntad con respecto a ese planteamiento del presidente. No, el empresariado, por las informaciones que poseo y por las conversaciones que he podido tener con algunos, están dispuestos a asumir el reto y a colocarse a la altura de las circunstancias. El tema de estas discusiones siempre son los porcentajes, los montos de los posibles aumentos. Y estoy convencido de que con el liderazgo del presidente Abinader, el buen tino que ha tenido el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, en estos 2 años y medio de poder mediar entre los grupos de interés de la República Dominicana, tendremos en poco tiempo, en relativo poco tiempo, un acuerdo que permitirá mejorar el salario en República Dominicana. Hay que recordar que hace quizás un poco menos de 2 años, el gobierno dominicano logró negociar la más importante alza salarial que se había vivido en tiempos modernos, en los últimos tiempos. Y creo que hay la conciencia y la vocación de las partes de poder construir un acuerdo tendente a, por lo menos, mitigar o asumir el costo de la inflación que ha producido sobre el poder de compra de los trabajadores dominicanos, y vamos a poder tener en poco tiempo un aumento salarial que creo que todos celebramos. Aquí veo a don Bienvenido diciendo que sí, que está de acuerdo. ¡Ay! Sí, lo veo disponible. Ministro. Usted no está en el salario básico, usted está en otro. Ministro, pienso que usted tiene que estar de fiesta con el anuncio del presidente ayer, con lo que tiene que ver con la carretera del Ámbar. Siempre he dicho que la mejor vía de desarrollar un país es a través de la construcción de obras de infraestructuras, sobre todo infraestructuras viales que acercan a los pueblos y garantizan los servicios. De manera tal que felicidades para usted y los puertoplateños, y ojalá podamos ver realizado ese sueño prontamente. Pero quería decirle que con el tema, a propósito de obras de infraestructura, este gobierno el año pasado, creo que en mayo, anunció lo que fue la licitación de 2 plantas en Manzanillo. Estaríamos hablando para cubrir un déficit de generación que ronda entre el 6 y el 8% en estos momentos, el déficit de generación. Nos gustaría saber en qué va la licitación de esa planta de Manzanillo a gas, porque nosotros tenemos una especie de círculo vicioso. La generación le cae atrás al déficit
de las EDES, de la distribuidora, y la distribuidora no hace absolutamente nada para cubrir ese déficit. El déficit de las distribuidoras eléctricas, estamos hablando de un déficit financiero de un 32% entre pérdida por cobranza y pérdida por distribución. Entonces nos gustaría ver cuál es la visión que tiene el gobierno, tanto con el tema del déficit energético como con el déficit financiero del sistema energético nacional. Mira, cuando llegamos al gobierno, el país no disponía de una capacidad en frío, de una capacidad de producción energética, digamos, para casos de emergencia. Para que la gente entienda, si usted consume hoy 1000 megavatios de electricidad, usted debe tener X cantidad de porcentajes adicionales por si una planta se daña, por si una planta, una reserva fría. Pero si la planta se daña, una planta entre mantenimiento, evidentemente no hay apagones. Entonces usted tiene que tener una capacidad almacenada, guardada, plantas ahí, digámoslo así, sin prender, esperando que haya suceda cualquier elemento como lo que yo defino para poder suplir la demanda. Y además, aparte de que no teníamos una reserva fría, tenemos una economía en pleno crecimiento que demanda cada año una mayor capacidad de electricidad. 100, 150 megas adicionales cada año demanda el sistema. Entonces, si usted no va previendo en el tiempo la necesidad de que en 2, 3, 4 años tendrá una demanda adicional acumulada que tiene que servir, entonces cuando viene a ver, usted de poco tiempo está en crisis. Y eso fue lo que nosotros encontramos. Un sistema al borde de la crisis. ¿Qué hemos hecho rápidamente? Bueno, en primer lugar hemos dado todos los permisos, una gran parte de los permisos, lo que así lo ameritaban para energías renovables, se han dado de tal manera que tenemos hoy en todo el sur del país, en la línea, un sinnúmero de proyectos en proceso y ya algunos en producción de energía limpia, eólica y solar en pleno funcionamiento. Otra cosa que hicimos fue licitar rápidamente plantas que pudieran estar listas en 5, 6, 7 meses para poder cubrir rápidamente esa necesidad de tener una reserva fría disponible. Ya hoy se aperturó una en Boca Chica, que ustedes pudieron observar hace unos días, de 198 megas, y hay una en Asua a punto de también encender de 178 megas. Al tiempo que hacemos eso, pusimos en marcha una licitación para la construcción por parte del sector privado de 2 grandes unidades en Montecristi y Manzanillo, que aparte de ayudarnos a cubrir y pensar hacia el futuro en relación con nuestra capacidad de generación eléctrica, también desde el punto de vista estratégico, como el país tiene que diversificar las áreas de producción de su electricidad, porque por ejemplo, todos los huracanes que llegan a República Dominicana vienen por la parte este y sur del país, donde están todas las plantas de electricidad de República Dominicana. Entonces, es inteligente colocar otra matriz importante de producción eléctrica en lugares donde no tenemos esas vulnerabilidades ambientales. Por eso Manzanillo es un punto interesantísimo. Y entonces vamos a tener, aparte de una capacidad adicional, también estratégicamente tendremos nuestra respuesta equilibrada o distribuida en diferentes partes del territorio. Pero también hay que recordar que en Montecristi también con inversión privada hay otra planta a gas natural que está siendo levantada con una inversión importante, creo que un poco más de $400 millones en una planta a gas natural, que ha sido complementada además con un hotel, el Hotel Wyndham, el Motel 8 de Wyndham y otras facilidades similares. Se ha hecho una previsión inteligente, se está trabajando día a día para que el tema energético en materia de la capacidad de producción eléctrica no sea un tema, y que podamos estar tranquilos de que al momento de que una planta por servicio, por cualquier razón, falle, tengamos las reservas adecuadas para poder atender cualquier situación. Eso es lo que es inteligente, que haya siempre almacenado una capacidad ahí singular o importante. Hay que recordar que con el tema del déficit financiero, por decirlo de alguna manera, ha habido 2 elementos que han coincidido. Uno ha sido la alza de los combustibles, que también produce un alza en la tarifa. El gobierno ha asumido esa alza en la tarifa, con más de 40 mil millones de pesos este año, para que la electricidad no suba. Y eso es un déficit, o eso es una responsabilidad que el gobierno ha asumido, porque en tiempos como estos es muy difícil tú transferirle a la gente el valor de ese aumento. Y por eso el gobierno ha tenido la responsabilidad de hacerlo. Y tenemos que seguir construyendo, hay que admitirlo. Alrededor de las sedes
para que el déficit que se produce por electricidad suplida y no cobrada sea cada vez una menor. Eso es una tarea en construcción permanente, que no podemos cansarnos, de tal manera que eso sea un tema también del pasado, pero todavía es tarea pendiente. Trabajo pendiente que tenemos es ver cómo mejoramos para que el déficit de las distribuidoras sea cada vez menor. Y es uno de los eslabones que debemos de fortalecer en el transcurso de lo que nos queda de gestión y con miras al futuro como país. Ministro, el presidente hablaba del entorno difícil, desfavorable, global con el que ha gobernado, pero acentuaba con mucha fuerza, con mucha energía, de manera muy vibrante. Lo vimos inclusive hasta entusiasmado cuando decía, a pesar de eso hemos crecido 4.9, no obstante esa adversidad. Y hablaba él de cómo ese crecimiento el gobierno lo ha extrapolado en subsidios extraordinarios, como el tema del combustible, dio cifras importantes. La pregunta es, darle al país, usted como ministro de la Presidencia, ¿cuál ha sido el costo de ese subsidio, por ejemplo, de los combustibles? El presidente habló de un gran sacrificio que ha hecho el gobierno y dio montos igualmente para el tema del impacto del subsidio que ha hecho el gobierno en el tema de la canasta básica. Mira, 35.000 millones de pesos aproximadamente es el costo que ha asumido el gobierno por el aumento de los combustibles. Y bueno, pero había que hacerlo. El combustible el aumento de los combustibles afecta de manera transversal a toda la economía, al bolsillo de todos los dominicanos sin excepción. No habría un dominicano que no quedaría impactado de manera negativa si los combustibles se hubiesen dejado a la libre al flujo del mercado, de los mercados internacionales. Había que hacerlo. Solo el año pasado 35.000 millones a el Estado dominicano. Así es, en materia de combustible. Es un sacrificio importante que hicimos como gobierno, como país, todo, pero imagínense que hubiese pasado, por ejemplo, con la canasta básica, con el transporte, si nosotros hubiésemos dejado a la voluntad del mercado un tema como ese. En otros países de la América Latina se dejó fluir y los resultados fueron muy impactantes. En otros se buscaron mecanismos para fragmentarlo y focalizar el subsidio. Pero en verdad esto es un tema transversal que afecta a todos y nosotros tuvimos que estar ahí a la altura de las circunstancias para poder ayudar a la familia dominicana en ese aspecto. Perdón, en canasta básica, el impacto, ¿cuánto fue el sacrificio que hizo el gobierno? Él habló de que hubo una parte importante que fue subsidiado, dio un monto. Lo que estamos hablando es que en sentido general cerca de 100.000 millones de pesos y que no habían sido programados porque frente a esta crisis nadie puede proyectarlo. Fueron el año pasado invertidos para poder mitigar los efectos internacionales de los precios. Esto lleva tarifa eléctrica, combustibles, subsidio directo para, por ejemplo, la urea, para que los fertilizantes no hayan aumentado, y bueno, y así sucesivamente en diferentes áreas. Claro, esto sin los subsidios directos a la gente, a través de los programas que se tienen, de condicionados y no condicionados, en donde una gran cantidad de dominicanos y dominicanas están hoy recogidos. Solamente Superata tiene 1.600.000 dominicanos. Ministro, una de sus funciones principales es el funcionamiento de la administración, o sea, mirando algunas cosas y tomando algunas decisiones. Usted habló del aumento del subsidio, usted habló de la mala planificación, del crecimiento de la demanda, y hay que reconocer que esta Comisión Nacional de Energía elaboró el Plan Energético Nacional que hacía años que no se elaboraba. Y ciertamente no se previó algunas de las reservas que debía de hacerse, capacidad instalada y demás. Sin embargo, ustedes conservan gente, tomadores de decisiones, de altísimas decisiones en la administración pasada, que pueden ser señalados como, en el mejor de los casos, como ineficiente. Lo conservan inclusive basado en esos consejos. Y le hablo exactamente de la Superintendencia de Electricidad, porque voy de frente. ¿Por qué conservar a esos funcionarios, a esos técnicos que no tienen perfil político tampoco cercano a ustedes? No han hecho, ¿por qué? ¿Por qué no se le ha pasado el rolo como se le pasó el rolo a buenos técnicos en el sector eléctrico, o tuvieron que irse por el cambio de gobierno? Bueno, yo no conozco exactamente, Susana, el caso que te refieres. Yo sé que tú eres una especialista en el tema de energía y conoces las interioridades y cada aspecto concerniente a esa gran industria por encima de la que puedo tener yo. Pero sí, es cierto.
Pero lo cierto es que el gobierno nosotros hemos hecho muchos cambios en el tren gubernamental. Sigan refrescando. Hemos respetado a muchos técnicos y a muchos profesionales de larga data en instituciones estratégicas. Hemos respetado algunas, inclusive por completo. Le pongo ejemplo. En el Banco Central de la República Dominicana nosotros no hemos sugerido ni el cambio de un mensajero. No lo hemos hecho por respeto a lo que significa esa institución y a la estabilidad que debe tener. Son instituciones donde la política no debe permear o no debe permear más allá, ¿verdad?, de lo oportuno, de lo inteligente. Y ha sido un poco de ambas cosas, de poder ir sustituyendo, de darle participación a quienes construimos esta alternativa de cambio. Hay gente muy capacitada que puede participar y puede ayudar, pero todo con sus notas que diferencian en cada caso. Pero en ese tubo ahorita me cuenta fuera del aire. Dos preguntas. Fuera del aire, porque tú me preguntas. Ahorita me dice fuera del aire, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? ¿Cómo va la nómina pública en general? Es corta, pero lo mío es corto. ¿Cómo va la nómina pública? ¿Ha subido, ha bajado? ¿Cómo va? Nosotros hemos intentado cuidar ese tema para que en la medida que ha avanzado el tiempo, los indicadores en materia de la nómina no sean hoy en cantidad de personas más alta que la que encontramos. Eso es un tema que mide eficiencia y que mide disponibilidad del trabajo. Yo, por ejemplo, en el Ministerio Administrativo de la Presidencia tengo 160, 180 empleados menos de lo que encontré. Claro, la nómina no necesariamente ha bajado, porque también le pagamos mejor a nuestros empleados, porque hay gente que básica, aquí señora, que hay gente en el sector público que gana 12,000 pesos. Eso es algo que no debe ser. Y que en las discusiones que hemos tenido también hay que ver cómo ayudamos para que el salario público también mejore en el tiempo. Pero es un indicador importante de la eficiencia del gobierno. Pero hay áreas en donde no puede bajar, tiene que subir porque estamos dando más servicios, porque tenemos más escuelas, porque hay más tarjeta Viente en Supérate, porque hay un sinnúmero de aspectos en donde el gobierno tiene que ir en crecimiento, porque el servicio va en crecimiento. Entonces no es tan fácil medir, había 100,000 empleados y ahora hay 110,000. Sí, pero hay hoy 100 escuelas más y hay 10 hospitales más y no estaba el hospital de Villahermosa hace una semana abierta. Hoy hay que meter 300 empleados en Villahermosa, en el hospital de Villahermosa. O sea, son dinámicas. Pero han hecho 100 escuelas ahora, en los últimos 2 años. Que hay que comparar manzana con manzana. José Ignacio. No, menos. José Ignacio. Pero se han aperturado. José Ignacio, te tengo una pregunta, porque te vemos... Creo que son 90 y tantas escuelas que se han aperturado. Puedes revisar el dato. Estaban hechas. Sí. Te vemos, José Ignacio, en una ajetreada agenda de juramentaciones contigo, en todo el territorio. Estamos en amor y paz. Sí, además, tú te pusiste la camisa para que yo no te peleara. No. Bueno. Perdón. Hay que dar Ahora, un yo no trato sabía especial. que una camisa era un tema relevante, pero bueno, qué interesante. Es que depende de quien la tenga puesta. Exactamente. Bueno. Vamos, Conde. No, a mí me ha gustado a mí también la camisa. Mira, José Ignacio, te hemos visto en todo el territorio nacional en una ajetreada agenda de juramentaciones, esencialmente alcaldes, aunque no solo alcaldes. Y desde la oposición han lanzado la crítica y han dicho, bueno, se trata de compras de alcalde por vía de los subsidios o ayudas especiales del gobierno. Esa es una posición que han asumido, y por el otro, dentro de la misma estructura del partido hay inquietudes porque dicen, bueno, ¿será que llegaron a acuerdos con esos alcaldes para que no vayan a convención e imponerlos en las próximas elecciones? Un amante de la paz. Quisiera, José Ignacio, que nos aclarara, aprovechar la oportunidad para aclararnos todas estas críticas que han surgido sobre esa ajetreada agenda. No, mira, en el caso de las juramentaciones de nuevos adeptos en el partido, ha sido una constante desde el inicio del gobierno, de dirigentes de diferentes organizaciones, con diferentes posiciones, tanto electivas como no, que han ido dando un paso hacia nuestras fuerzas, por identificación, fundamentalmente por identificación con un modelo de gestión gubernamental. En el caso de las alcaldías, el presidente Abinader, con la intención de hacer que el desarrollo sea integral en todo el territorio y que allí donde vive un dominicano, el Estado pueda estar presente, ha impulsado una línea de trabajo de apoyo a toda la municipalidad. Y aquí no hay un solo ayuntamiento, no hay un solo distrito municipal que no haya recibido una ayuda del gobierno dominicano. Si ustedes buscan los presupuestos de todos los ayuntamientos, absolutamente de todos, no importando el partido político que pertenezca, el gobierno dominicano le da una mano más allá de lo que estaba presupuestado para la construcción de obras, fundamentalmente de cementerios, funerarias,
ayuntamientos o palacios municipales, aceras y contenes. Todos han recibido una ayuda de mayor o menor proporción de acuerdo al tamaño y la población. Y eso ha hecho que muchos ayuntamientos se hayan acercado a la visión que tiene el presidente Abinader, porque antes, en 2 y 3 periodos de gestión de muchos de ellos, nunca lo habían recibido. Entonces ha habido un acercamiento a la municipalidad que ha atraído a muchos alcaldes. Mire, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, que es alcalde, ha sido lo que más ha recibido apoyo del gobierno en estos propósitos. 62 millones. Él le dijo eso, ¿no? Bueno, porque no está en su... prefiere llevar su narrativa por otro lado. Pero ha sido lo que más se ha dado ayuda. Y yo me pregunto si alguien le ha pedido que nos apoye. O si alguien le ha pedido que esa ayuda es condicionada a un apoyo. No lo es. Santiago de los Caballeros es la ciudad en importancia y obviamente que en términos proporcional debe de recibir mayor nivel de ingresos. Correcto. Es que no lo estoy criticando. No, bajo ninguna circunstancia. No lo estoy criticando. Precisamente, ministro, esa importante aclaración que hace Felipe demuestra que es un tema transversal e institucional. La capital y Santiago, al ser las más grandes, son las que más han recibido proporcionalmente el apoyo. Y Carlos Guzmán en Santo Domingo Norte ha recibido apoyo importante. No con nosotros. Tiene la garrocha en la mano. No sabía. Pero bueno. No sabía el caso de Carlos Guzmán, no sabía. Pero yo respeto. Sí ha habido un apoyo a la municipalidad que ha hecho que muchos alcaldes se sientan atraídos con un modelo, un apoyo, una gestión. Señores, hay que recordar que el presidente Abinader llegó en agosto al gobierno del 2020 y en diciembre, los primeros días de diciembre, finales de noviembre, no recuerdo, estábamos en el foro que hace FEDOMU todos los años en un hotel en Punta Cana, con todos los alcaldes presentes. Transmitido por Bienvenido Rodríguez en este programa, y ese día por eso lo dijimos aquí. Y el presidente Abinader se acercó ahí y dijo: este año la municipalidad no tendrá que salir al Banco de Reserva a coger prestado para pagar el salario 3 a sus empleados. El gobierno proveerá a todos. Algo que había que hacer, que hacían todos los ayuntamientos. Menos el de Santiago. No, por primera vez el año pasado, creo que fue que no. No, nunca ha tenido que tomar prestado a Abel Martínez. Bueno, qué bueno. Ahí está. Qué bueno, qué bueno. Lo saludamos. Hay algunos que no lo hicieron. Lo hizo la gestión en la capital, pero nunca lo hizo. Y el presidente Abinader dijo en diciembre: mire, a todos yo lo voy a pagar, conseguiremos el dinero para pagar el salario 13. No cojan prestado y pongan el presupuesto del año que viene en riesgo, porque inclusive es una mala práctica presupuestaria. Y yo lo cubro. Y desde entonces lo hemos cubierto todos los salarios 13. Y eso fue a 2 meses de llegar al gobierno. O sea, ha habido una identificación de esa naturaleza que ha hecho que mucha gente se acerque. Y vendrán más. Y vendrán diputados a juramentarse. Hay miembros de los altos organismos de otras organizaciones que también lo quieren hacer. Claro, comprometidos con la propuesta de cambio que ha hecho el presidente Abinader y con los cánones de transparencia, de formalidad y de institucionalidad que el presidente ha impulsado. Ministro, pero es una dinámica que no va a parar. Ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. Usted ha sido reiterativo en su participación en el día de hoy en resaltar que la tarjeta Solidaridad de 800,000 ha llegado a 1.600.000. Si yo fuera presidente o funcionario del gobierno, yo no hablara de eso, porque el incremento en la cantidad de tarjetas Solidaridad o Supérate es directamente proporcional al crecimiento de la pobreza en la República Dominicana, porque la tarjeta Supérate no se la dan a un clase media. O a la cobertura de la pobreza. No, la tarjeta se la dan a una persona pobre. Y si hoy hay 1.600.000 pobres y anteriormente solamente habían 800.000, de acuerdo al número de tarjetas, eso indica que ha incrementado la pobreza. Pero esa no es mi pregunta. No, lo que faltaba era pobre por tarjeta. Dice que todo el pobre tenía una tarjeta. No es cierto. los pobres, por ejemplo, esa no es la pregunta. De la calle Pablo VI o del Callejón El Zapatero, allá en Cristo Rey, no tenían lo que yo conocía. Solamente quería porque habían pobres de un color y pobres de otro color. Ese pequeño dato que... Pero no es cierto, y los indicadores tanto nacionales como internacionales narran una suerte diferente. Pregunta, por ejemplo, lo que ha dicho la FAO recientemente con materia de alimentación, lo que ha dicho, señores, hoy somos, la República Dominicana es hoy, frente a los organismos internacionales y nuestros iguales en la región, una luz que brilla, que brilla más que los demás. Y eso hay que cuidarlo en materia de crecimiento económico, en materia de reducción de la pobreza, en materia del buen manejo de la pandemia, de la reactivación del sector turismo.
renglón por renglón, los principales, estamos hoy destacando como nunca. Señores, hasta en reducción de corrupción y de despilfarro, cada año hay un motivo para sonreír, no es mi porque pregunta. ha ido a mejor. Mire, la pregunta es la siguiente. El 911 ha colapsado y el propio presidente de la República lo ha admitido y ha ordenado resolver esa crisis. Pero nos gustaría saber a nosotros de qué manera va a resolver el presidente de la República la crisis de ese colapso que ha tenido el 911 durante estos años. El 911 no ha colapsado. Inclusive los números de respuesta hoy son mejores que lo que recibimos. Y hemos comprado más equipamientos al tiempo en el que la gestión pasada aperturó 911 en diferentes partes del territorio nacional con la misma cantidad de equipo que tenía. Cogió ambulancia del Distrito Nacional y la movió para Montecristi para decir que había aperturado 911 en la línea, en la frontera. Lo que hemos hecho, o lo que estamos haciendo hoy, es totalmente lo contrario, es fortaleciendo el sistema y dándole respuesta más allá del 911. Por ejemplo, aquí no había un hospital con una ambulancia para hacer, digamos, traslados interhospitalarios. Aquí no había casi ambulancia, y estamos equipándola a todos. Y hemos hecho un esfuerzo en compra de equipos importantes para que el 911 no solamente mejore su respuesta en el tiempo, sino que pueda ir en cobertura de otras partes del país donde se ha pensado la apertura del 911 y que debe ser un servicio que todos los dominicanos tengan al fin y al cabo acceso. Él instruyó resolver la crisis. Paliza. Una de las obras de más trascendencia, evidentemente, y que de alguna manera llevará el sello del presidente Luis Abinader, es el muro fronterizo. Pero sucede que la semana pasada le cayó, como lo que uno decimos, una pasta de jabón al sancocho, con las declaraciones del ministro de Medio Ambiente, que decía que estaba ordenando la paralización del muro en la zona que está ubicada en Montecristi, y que iba a proceder a sancionar a los responsables de que ese muro se estuviera construyendo en un área protegida, por lo menos en esa parte del territorio nacional. Después de eso no hemos vuelto a oír más nada. El ministro de Medio Ambiente como que se cayó, no ha vuelto a hablar, no sabemos. ¿El muro está paralizado o no está paralizado? No, ¿A quién es que se va a sancionar? No, el muro porque no está... eso lo está construyendo el gobierno. No, recuérdense que el muro no está paralizado. En segundo lugar, hay varios frentes de construcción del muro, no es uno solo. No, yo me refiero a ese. Hay diferentes etapas, trayectos, tramos que están siendo intervenidos a la vez. Puede haber en un momento determinado, en un lugar específico, algún nivel de complejidad por un tema medioambiental, como puede ser el caso, y el gobierno, a través de sus responsables, se sentarán y construirán la solución más oportuna para también hacer el muro y cuidar el medio ambiente. Eso no es un tema, no creo que sea un tema de debate que al fin y al cabo no tenga una fácil respuesta, simple respuesta. Bueno, eso en el es lo marco que queremos de las saber, ¿cuál es la respuesta? Porque el ministro dijo que iba a paralizar. Las dos cosas sucederán. Se cuidará el medio ambiente en ese tránsito y también se construirá el muro. Pero es un tema de una conversación intergubernamental, interministerial, que va a encontrar fácil solución, si no es que ya lo ha encontrado. No es un tema... no es un tema que debe preocupar tanto al país, porque la solución está entre nosotros mismos, no hay mayores inconvenientes. Voy a hacer uso del 2x1 ahora, ministro, también. Primero preguntarle, el presidente ha hablado de la reforma policial, que va contra viento y marea, que va a poner un puño de hierro contra el narcotráfico, y habló de reeducar a los policías, a ver si se cuenta con esos recursos para acelerarla. Y lo segundo, ¿cómo van las alianzas con los partidos? Sé que hay varios partidos que se le devolvieron a un líder el año pasado y que están ya en manos suyas como presidente del PRM. Peñaguao lo había anunciado. Y también las posibles candidaturas de esos partidos. Son dos preguntas distintas, sí. Pero sí, uno de los grandes retos que tenemos como nación es el acometer la reforma policial. Hay que cubrir una deuda que durante 80 años se ha ido construyendo. Nunca ha habido tanta decisión, tanta firmeza y una sistematicidad en esfuerzos para hacer de la policía una estructura mejor y para que la seguridad ciudadana de manera integral pueda ser tocada, porque la seguridad ciudadana no solamente es policía, es más que policía. Pueda generarse un antes y un después. Estas son estructuras de mucho tiempo. Nuestro país no es el único que ha vivido de forma en el tiempo casos que todos lamentamos. En los Estados Unidos, en día pasado leía
por ejemplo, el discurso del State of the Union del presidente Biden, de rendición de cuentas del presidente Biden, donde narraba algunos casos emblemáticos que había sucedido hace poco tiempo con materia del uso de la fuerza indebida de la policía. Pero este gobierno está haciendo todo cuanto esté en sus manos para poder generar un antes y un después en materia de seguridad ciudadana. Y vamos dando pasos importantes, desde la construcción de un sistema de estadística que permita conocer cuál es la realidad y tener un mapa de calor que nos permita tocar la seguridad donde tenga que ser atacado, a interconectar nuestros cuarteles. Usted sabía que cuando llegamos al gobierno aquí, usted puede tener un preso en terrena, andarlo buscando por todo el país, que estuviera en manos de la policía, usted no lo sabía, porque los destacamentos no se comunicaban, no había un sistema integrado de informática o de comunicación que fuera horizontal a todos y que pudiera tener todo el mundo la capacidad de poder indagar sobre la vida de cualquier ciudadano que esté en búsqueda y captura. Bueno, son de las cosas que se han ido, se van concretizando a través del tiempo para fortalecer ese instrumento. También la policía ha habido que elevarle su moral y ayudarlos también a que no sean personas que tengan su vida de alguna manera mejor cubierta. Se le ha aumentado su salario, se le ha aumentado la capacidad de ir a un supermercado con descuento, se le ha dado transporte gratuito a través de los medios de transporte masivo, se ha elevado el nivel de formación. Un raso entraba, para salir raso, usted con 3 meses de formación y menos, ya usted era raso. Hoy requiere de 7 meses y eso debe ir a más de 7 meses para poder egresarse. Y es un proceso en construcción y se está haciendo un bonito esfuerzo que toma tiempo, que los resultados no se van a ver, no son tan sencillos de poder palpar de un día a otro, pero que se están construyendo poco a poco y que cada día podemos hoy un mejor sistema de seguridad ciudadana y una mejor Policía Nacional. Las alianzas, los partidos, ¿quiere chisme este muchacho? Sí, no, estos son chismes. Lo que pasa es que yo siempre he tenido el cuidado al tiempo de construir alianzas de la información que pueda proveer o que pueda dar, para que no me pase igual que otros. Ay, se le devolvieron. Que de repente ni él fue al acto. Okay. Ni él fue al acto. Aparte de hablador mañoso. Entonces, estamos en el proceso de construir quizás la más importante constelación o coalición de organización políticas de los últimos tiempos. Y es evidente que en contraste con el 2020, que fuimos aliados a 5 o 6 organizaciones, ahora esa alianza será mucho mayor. Y que, bueno, ayudará a apuntalar aún más los esfuerzos electorales con miras al 2024 que el que tuvimos en el 2020. Del muchacho de Asua, el muchacho de Asua. Esto de cambio será el lema de campaña. ¿Le preocupa, Rosendo, el tema del lema? No, porque ayer hubo una proclama muy amplia en ese sentido. No, es un eslogan, un llamado que hemos utilizado en reiteradas ocasiones. Primero con que había que votar por el cambio, luego estamos cambiando y sí. Hay una dinámica en ese sentido que narra un poco lo que el gobierno, los pasos del gobierno, pero nosotros no estamos en campaña. Sin embargo, la consigna que más Aníbal, ayúdame. No estamos en padre de la casa están esperando mi pregunta. ¿Te va a gustar lo que iba a decir? Padre de la casa están esperando mi pregunta. Pero el chiste del día que ellos no están en campaña. No estamos en campaña. Permanente. Ministro Paliza, no se va a solucionar el tema del transporte aquí si al ciudadano no se le lleva a un cómodo vagón de metro, a un cómodo sistema de autobuses donde pueda incluso en algún momento llegar a preferir eso al vehículo. Entonces, ¿qué hay de cara al futuro? Tenemos un master plan hace 15 años de 6 líneas de metro. Se ha seguido ampliando la línea este-oeste de la Kennedy. Se ha dicho que se va a llevar bastante lejos, pero son 6 líneas que tenía ese proyecto original, 3 norte-sur, 3 este-oeste. Luego está el tema del monorriel de Santiago. Se ha hablado de un gran ferrocarril que pudiera unir también norte-sur. Se ha hablado de hacer también una conexión posiblemente desde el aeropuerto de las Américas hasta el puerto de Jaina que bordee la capital. ¿Qué hay de esos planes que se hablaron sobre todo antes del 2020 y cuál sería la visión de cara al futuro? Mira, en tiempos difíciles como los que hoy vivimos, con recursos limitados y comprometidos en gran parte, estamos ampliando la capacidad que tiene hoy la línea 1 del metro en capacidad de, digamos, en cantidad de vagones que pudieran correr juntos y en el tamaño de sus terminales. Es un proceso que está avanzadísimo. Se está construyendo la línea que viene desde Los Alcarrizos hasta la Luperón, que también ayudará a desplazar una gran cantidad de dominicanos de esa parte oeste del Gran Santo Domingo y de los que nos visitan del interior, porque el que nos visita del interior podrá llegar en un sistema de transporte, o ya sea por esfuerzos privados también, a Los Alcarrizos e ir a entrar en metro.
se está construyendo ya a punto de ser aperturado y en prueba. En un mes estará listo el teleférico de los Alcarrizos, que también es un importante medio de transporte, sobre todo en una área que no tuvo la planificación adecuada al momento de desarrollarse y que por tanto hace muy difícil ya el crecimiento de sus vías o la amplitud de sus vías, y hay que buscar formas dinámicas y creativas de poder desplazar la gente por encima de esa realidad. El teleférico es una solución que se ha dado y a que a mucha gente le va a disminuir de forma considerable su traslado cada día. Se está haciendo también el teleférico de Santiago, que tocará o cruzará por gran parte de lo que son los puntos de mayor acumulación de pasajeros diarios. Casi todas las universidades de Santiago están llamado a tocar estos medios de transporte masivo, unido al ferrocarril o el monorriel, de Santiago. Son esfuerzos de transporte masivo que están ahí y que ayudarán a toda esta línea de historia del transporte moderno que vamos a ir desarrollando. Usted sabe una figura que va a ayudar de manera importantísima en esa materia, el transporte escolar. Porque hay 2 millones de niños en todo el territorio nacional que va al sistema educativo público. Y hay una gran parte de ellos en zonas rurales que tienen que, por ejemplo, transportarse muchos kilómetros todos los días para poder llegar a la escuela. El sistema de transporte escolar va a ayudar no solamente a la movilidad de esa población de forma segura, sino que también va a ayudar o va a impactar de manera muy positiva este tema que estamos tratando en el día de hoy. Eso es un esfuerzo que irá ampliándose de manera paulatina hasta que toda la población estudiantil en necesidad de ser transportada pueda tener una herramienta ahí interesante para hacerlo. Y todos los proyectos irán caminando. Poco a poco, sistemáticamente, irán dándose de tal manera que podamos tener en materia de transporte y de viabilidad una mejor capacidad instalada que la que tenemos hoy. Entonces, Aníbal, ¿va a haber pelota en Puerto Plata de los Delfines? No, este hombre... Lo que le iba a decir era que la consigna que más apoyo generó... ¿Cuál? Fue cuando el presidente dijo ahí que viva la República Dominicana. Muy bien. Ver cómo ese Congreso reaccionó unísono y cómo se le respondió al presidente, aunque parecía una escuela eso. Excelente. ¿Y cómo? Obviamente, hay momentos, don Bienvenido, usted estuvo ahí, el presidente hizo un llamado vibrante ahí y la verdad es que se pudo percibir cómo el pueblo reaccionó representado en cada uno de los que estábamos allí. Sí, así es. Fue un emocionante, un espacio muy emocionante del discurso. Todo el mundo quiere saber eso. Y hay como una guerrita. No hay diferencias. En el PRM no existen diferencias internas hoy. Es una decisión del candidato del partido, que en su momento llegaremos a esos tiempos. Ya veremos. Eso lo designa el candidato. Yo creo que ya estamos listos para esa cosa. Mira, es un buen perfil. Del INE también es otro buen perfil. Son compañeros esos dos, y hay más que pudieran tener la capacidad para poder emprender. Eso es así. Ministro, estamos esperando nada más su invitación para ir a Puerto Plata a ver los cruceros con usted. Voy a llevar a Nayib. Deberíamos irnos a un crucero de aquí de la capital a Puerto Plata. El ministro me lo ha dicho Rosendo. Él tiene el poder para conseguir eso. No invitado allá. No, solamente ha invitado allí al resto de nosotros. Hay privilegios. Lo que pasa es que Nayib va a ser el event planner. Le gusta el maltrato. El planificador. El planificador. Agradecemos al ministro. Pero ojalá poderlo tener todo en Puerto Plata. Puerto Plata está hoy muy lindo. Hay una dinámica chulísima que está pasando entre los puertoplateños. Hay mucha unidad, hay mucho intercambio económico. Nos falta un recorrido, pero vamos muy bien. Ojalá puedan ustedes. Sí, vamos a ver cómo organizamos algo para hacerlo a ustedes con su respectiva familia. Que no sea una fragata. Con su respectiva familia. Que no sea una fragata. Y podamos tener allí un espacio de compartir cosas. Yo enseñarle a mi Puerto Plata. Pocas cosas significan más para mí que lo que significa Puerto Plata, y ojalá compartirlo con ustedes. Gracias al ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Ramón Paliza, que ha estado con nosotros el día de hoy. Le agradecemos esta presencia. Y Aníbal quiere concluir con... don Bienvenido. ¿Falta usted nada más? Bueno,
la próxima invitación de Paliza en el mes de abril. Lo hacemos allá en el parque. ¿O aquí? No aquí. Ah. O donde él quiera. Paliza 2028. Atención. Ya lleva el